Buenos días a todos y todas. Son las 10 ya y vamos a empezar puntuales la jornada que tenemos preparada de Gremicat. Ya que supongo que todos tenemos las agendas apretadas y además es viernes y supongo que también con ganas todos de fin de semana. Bueno, me está entrando aún gente, pero empezamos. Espero que todos me estéis escuchando perfectamente y también tengáis la visión de la jornada en vuestra pantalla. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Bienvenidos a la jornada online organizada por Gremicat sobre la reforma laboral. En primer lugar, voy a realizar la presentación de quienes hacemos esta jornada, quienes hacemos la ponencia y la moderación de la jornada. Me presento yo, primeramente, soy Esteve Tomàs, socio director y gerente de Gremicat y responsable del área de clientes, el área comercial y de la gestión interna del despacho de Gremicat. La ponencia la va a realizar mi compañero abogado Cristian Vilalta, también socio director de Gremicat y responsable del área jurídica y del área laboral del despacho. El formato de la jornada será el siguiente. Una vez realizada la presentación que estoy haciendo, pasaré la palabra al abogado Cristian Vilalta, que es quien realizará la ponencia. Para evitar interferencias y ruidos, ya vosotros veo que ya lo estáis haciendo también, pero silenciaré el audio de todos los asistentes. ¿De acuerdo? También el tema de la cámara, como os encontréis más cómodos, o lo podéis dejar temporalmente apagada o si queréis con la cámara, es indiferente. Podéis tomar, lógicamente, notas de la ponencia, pero os comento que en la próxima semana os enviaremos el PowerPoint del cual estamos haciendo la jornada, ¿vale? Para que podáis mirarlo tranquilamente y poderlo revisar. También comentaros que estamos grabando la jornada para después poderla publicar en la página web de Gremicat. ¿De acuerdo? Bueno, una vez finalizada la ponencia por parte de Cristian Vilalta, pasaremos al ruegos y preguntas. En ese momento, pues desactivaremos el tema de, bueno, o volveremos a activar, mejor dicho, el tema del audio para poder hacer las consultas o comentar lo que creáis más oportuno de la jornada. Bueno, sin más, voy a ceder la palabra a mi compañero abogado Cristian Vilalta para que empiece la ponencia y esperemos que sea positiva y práctica para todos vosotros. Ahora temporalmente perderéis durante 30 segundos el PowerPoint porque pasará a cogerlo mi compañero Cristian Vilalta. Muchas gracias por vuestra asistencia y vamos por la jornada. Un momento que le acabo yo esto de colocar bien. Bueno. Perfecto, Cristian, ya tienes. Sí, perfecto. Vale, pues vamos a ir a ver la diapositiva. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva jornada que presentamos de Gremicat sobre la reforma laboral. Básicamente exponeros que lo que vamos a hacer con esta jornada, o al menos la intención, es dar una visión general. Una visión general, una serie dar unas pinceladas, los aspectos generales de la reforma laboral. Sé que igual entre algunos de vosotros que sois abogados o abogados sociales que estáis presentes, que sepáis que está enfocado básicamente para empresas, no es una jornada enfocada para profesionales, ¿de acuerdo? Aún así, estaré encantado de responder cualquier pregunta luego en el turno que Esteve ha dicho
de cualquier profesional que tenga cualquier duda en esta materia. Pero yo sobre todo lo que quiero decir es que la he enfocado la charla para empresa, ¿de acuerdo? Para que las empresas tuviesen una visión clara de lo que es la reforma laboral. Bueno, pues sin más trámite empezamos. La reforma laboral viene recogida en el Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de estabilidad en el empleo y la transformación del mercado. Es un decreto ley que se aprueba por el Consejo de Ministros del 28 de diciembre de 2021, que sale publicado en el BOE el 30 de diciembre de 2021 y que se ratifica por parte del Congreso en febrero de 2022. Si la jornada no lo hemos hecho antes es porque, como sabréis básicamente todos, esta jornada, este Real Decreto Ley fue convalidado por un solo voto y fue muy polémica la aprobación del mismo finalmente, ¿no? Pero bueno, al final ha quedado esta ley, ha quedado aprobada y por lo tanto nosotros ya empezamos a explicaros seguidamente cuál es el contenido de la reforma. Bueno, la reforma laboral viene principalmente fijada en cinco puntos, básicamente. Uno es la contratación laboral. Hay un cambio de paradigma en toda materia de contratación. El motivo básicamente es que, bueno, desde Europa se estaba estableciendo que España era uno de los países con tasa de temporalidad más alta de la Unión y por lo tanto si se quería conseguir esos fondos europeos de recuperación del COVID se tenía que hacer algo al respecto. Y bueno, la reforma se dirige en su grueso a trabajar a reformar lo que es todo el tema de la materia de contratación laboral principalmente. Luego también tiene otro aspecto que es el de otra reforma importante es en materia de subcontratación. También lo veremos, sobre todo para romper lo que eran las desigualdades en materia salarial. El tercer bloque de reforma es en materia de mecanismos de flexibilidad o bueno, también en la reforma en los ERTEs. Intenta, digásemos, ante la Unión Europea, lo que observa por parte de España es que en situaciones de crisis los mecanismos son acertados en cierta medida, pero cuando se sale de la crisis y se quiere recuperar, los mecanismos no acaban de dar el fruto que se esperaba. De ahí que se intente pues, ampliar los mecanismos para que las empresas puedan recuperarse. Entonces veremos cómo hay reformas en materia de los ERTEs y en nuevos mecanismos que se establecen. Luego veremos el 4 es la negociación colectiva, que también evidentemente hay una reforma importante en materia de negociación colectiva que va dirigida principalmente a evitar el tema de las igualdades en materia salarial. Y el quinto bloque de reforma es el del derecho sancionador, que básicamente el derecho sancionador lo que hace es establecer una serie de sanciones nuevas en caso de incumplimiento de todas estas nuevas medidas que se están aplicando. ¿De acuerdo? Lo que desaparece, veremos lo que se va principalmente en cuanto a materia de contratación, lo que quiero que se vea, porque para mí es el bloque más principal, más importante, y ahora vamos a hacer una pincelada rápida. Lo que se va en materia de contratación, el contrato de obra, se va. El contrato en prácticas y de formación también se da prioridad en materia salarial, se da prioridad al convenio sectorial sobre el convenio de empresa. ¿De acuerdo? Esto es una pincelada muy rápida de lo que se marcha. Y lo que llega en materia de contratación, pues bueno, los contratos formativos que se desglosan en formación pura y de práctica profesional,
la mayor cotización para los contratos temporales, la duración del contrato temporal, también hay modificaciones. En el cómputo de antigüedad de todo el periodo a efectos indemnizatorios de los fijos discontinuos, hay mayores sanciones por uso fraudulento de la contratación temporal, prioridad aplicativa salarial del convenio, mejora de las condiciones retributivas en las empresas, bueno, sobre todo en materia de subcontratación y bueno, la prestación por desempleo en los contratos formativos. Lo que quiero que tenéis muy claro es que esta ley entra en vigor a partir del 31 de diciembre de 2021, pero existe lo que se llama una vacatio legis, un periodo de transición para los contratos, sobre todo hasta el 30 del 3 del 2022. Por lo tanto, durante este periodo, del 31 de diciembre de 2021 al 30 de marzo del 2022, hay un periodo de transición en el cual las empresas se tienen que básicamente adaptar a la nueva legislación. Dicho esto, ahora vamos a entrar sobre todo a desglosar, a ver un poco todo el tema de contratación, que como decía antes es el bloque más importante de la reforma. No antes sin quereros hacer un pequeño esquema general de qué es lo que busca la ley o lo que quiere la ley. Esto no aparece en la diapositiva, ¿vale? Os lo voy a explicar yo directamente. Pero me gustaría que todos los presentes tuvieran muy claro cuál es el esquema de la ley. El esquema de la ley en materia de contratación. El esquema de la ley es regla general, contrato indefinido. Y excepción, contrato temporal. Y una excepción, que es dentro del contrato indefinido también, que es para lo que es en materia de contratos del ámbito de la construcción. La excepción, la regla general, como decía, contrato indefinido. La excepción de los contratos temporales. Veremos que hay dos tipos de contratos temporales, que son los contratos formativos y los contratos de duración determinada. Y luego veremos la excepción, como he dicho, también del contrato indefinido dentro del mundo de la construcción, que es el adscrito de obra. ¿De acuerdo? Este es el esquema general con las excepciones. Y sobre eso gira toda la reforma en materia de contratación. Vamos a empezar a explicar el primero de los contratos, que es el contrato de los contratos formativos, ¿vale? Esto sería dentro de las excepciones que hemos dicho de los contratos temporales, pues tendríamos, como decía, los formativos y los de duración determinada. Los contratos formativos, ¿cuáles son? Dos nuevas modalidades. El contrato de formación en alternancia, que vendría a ser o equivaldría al antiguo contrato de formación, y el contrato para la obtención de la práctica profesional, que viene a ser el antiguo contrato de prácticas. El contrato de formación en alternancia tiene como objetivo compatibilizar la actividad laboral retribuida con los procesos formativos. Los requisitos básicos es los que os explico a continuación y aparecen en la diapositiva. No tiene límite de edad, salvo que el contrato se realice para certificaciones profesionales de nivel 1 y 2, que será hasta 30 años. La duración puede ser de 3 meses a 2 años. Y en cuanto al salario, es el 60% durante el primer año y el 75% durante el segundo año. Y no puede ser inferior en ningún caso al salario mínimo interprofesional. La jornada efectiva no podrá superar el 65% el primer año o el 85% durante el segundo de la jornada ordinaria. Hay que tenerlo en cuenta esto. Y debe tener asociado un plan formativo individual elaborado por el centro o entidad formativa con la participación de la empresa. Y podrá concertarse a tiempo parcial en horarios nocturnos. La regla general no es que sea, es decir, hay una prohibición de que sea en horario nocturno, pero admite que si las necesidades productivas hacen que el trabajador lo tenga que hacer y las necesidades formativas y productivas hacen que tenga que ser en horario nocturno, pues se puede hacer. Y atentos porque este tipo de contrato no tiene periodo de prueba. Junto con el contrato de formación en alternancia y dentro de estos contratos de formación tenemos el contrato para la obtención de la práctica profesional. Este es el contrato para el desempeño de una actividad laboral destinada a adquirir una práctica profesional adecuada a sus niveles de estudio. Puede realizarse con cualquier trabajador, ¿sí?
Lo que pasa es que, bueno, vemos que la duración es de 6 meses a 1 año, se ha reducido, antes era un periodo mucho más largo de tiempo, y tiene un periodo de prueba máximo, a diferencia del anterior que no había periodo de prueba, aquí sí que tiene un periodo de prueba máximo de 1 mes, salvo que el convenio colectivo señale otro. El salario en principio se fija por convenio colectivo, sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo interprofesional. Y los requisitos básicamente es estar en posesión de un título universitario, un título de grado medio superior, un máster profesional o certificado profesional, y que los estudios se hayan terminado dentro de los últimos 3 años o de los 5 si se concierta con una persona de mayor edad. Los contratos de duración determinada. Estos los de formación, como son muy excepcionales, he ido una pincelada así rápida, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora los contratos de duración determinada, cuáles son. Bueno, aquí hay novedades, aquí hay novedades porque, como vemos, desaparece lo que es el contrato de obra. El contrato de obra o servicio desaparece completamente y se reformula lo que eran los contratos eventuales, de tal manera que actualmente de contratos de duración determinada únicamente pasan a haber 2, que son el de circunstancias de la producción y el contrato por sustitución. El de circunstancias de la producción, bueno, se divide en 2 tipologías diferentes, en función también de 2 situaciones diferentes con periodos máximos de tiempo. Tenemos un contrato de circunstancias de la producción pensado para incrementos ocasionales e imprevisibles y de oscilaciones que generen un desajuste temporal entre el empleo estable y disponible y el necesario, ¿vale? Con las características siguientes: 6 meses ampliable a 1 año por convenio colectivo, y evidentemente que no dé lugar a supuestos de contratos de fijos discontinuos. Y este contrato es válido para sustitución de vacaciones. Básicamente vemos en cuanto a la duración que se mantiene la duración de este contrato, ¿no? Este vendría a ser el que teníamos antes, pero veremos que hay algunas novedades, sobre todo con el tema de los periodos máximos en que puede estar contratada la gente. Ahora luego lo explicamos, ¿vale? Y este sería una novedad, las situaciones ocasionales y previsibles, porque el contrato anterior, el eventual, no estaba pensado para situaciones ocasionales y previsibles. Estaba pensado para incrementos ocasionales e imprevisibles. Cuando ibas a inspección de trabajo y les alegabas cierta previsibilidad en el contrato, siempre te decían que el contrato tenía que ser indefinido. Ahora nos vamos a encontrar que sí que te permiten con previsibilidad que sea ocasional. Y por lo tanto, eso sí, tienen que tener una duración reducida y delimitada. Las características son que serán un máximo de 90 días en el año natural y los 90 días no pueden ser seguidos, ¿de acuerdo? Entonces, las situaciones ocasionales y previsibles, este tipo de contratos sí que es una gran novedad, y la tenemos que tener en cuenta. El contrato por sustitución. El contrato por sustitución viene a sustituir lo que es el contrato de interinidad antiguo, el que había de interinidad antes, con algunas novedades importantes. Entonces, ¿cuándo debemos hacer el contrato por sustitución? Se puede utilizar cuando se produzca una vacante con derecho a reserva de puesto de trabajo o también para completar la jornada reducida de un trabajador, para la cobertura de un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción. Es decir, vemos que hay diferentes supuestos. En definitiva tenemos una baja temporal en la empresa, pues la podemos cubrir a través del contrato de sustitución. ¿Tiene límites temporales? Sí, en los casos de cobertura de puesto de trabajo durante el proceso selectivo será como máximo de 3 meses o menos según lo establezca el convenio. El resto estará sujeto a la duración de la causa. Se permite en los casos de sustitución de trabajador con derecho de reserva a puesto de trabajo contratar hasta 15 días antes al sustituto coincidiendo con el trabajador que vaya a sustituir. Esto, por ejemplo, es una novedad. O sea, te permite que durante 15 días antes tengas al nuevo trabajador y al antiguo trabajador con este contrato de sustitución. Bueno.
Seguimos. Este contrato de sustitución, ¿qué requisitos específicos tiene? Básicamente, en los contratos de sustitución de una persona con derecho a reserva de puesto de trabajo y de complemento de la jornada, se tendrá que especificar en el contrato el nombre de la persona sustituida, que sustituimos, y la persona la persona que complemento. Igualmente, la causa de sustitución y la causa del complemento. O sea, estos son lo básico que tendrá que aparecer en el contrato. En cuanto a la contratación temporal, a ver, novedades importantes en materia de cotización y en materia de concatenación de contratos. A ver si me sé explicar y lo mejor posible para las empresas. Yo sé que los profesionales esto lo van a entender claramente, pero lo que son las empresas igual les cuesta un poco más, ¿eh? A ver, vamos a ver. En cuanto al tema de cotización, se impone una cotización adicional de 26 euros por cada baja en contratos de menos de 30 trabajadores, por lo tanto se implementan las cotizaciones, pero esto no es aplicable a los regímenes especiales agrícolas, servicio del hogar, minería y carbón. Esto no es muy importante, porque supongo que muchas empresas de este sector no deben no haber presentes en la jornada. Lo que sí que quiero que se tenga claro. Esta, bueno, es una novedad que ya establece expresamente la ley, pero bueno, la jurisprudencia ya lo venía recogiendo, pero que se adquiere la condición de fijos por incumplimiento de los requisitos del artículo 15, todo el tema de los plazos, bueno, si no se cumplen los requisitos del contrato, pues automáticamente el contrato pasa a ser con carácter indefinido. Y, evidentemente, por la no alta en la seguridad social, lo que hace que el contrato devenga indefinido automáticamente. Bueno, esto es normal, teniendo en cuenta que la regla general en España es que los contratos sean indefinidos. El abuso de la temporalidad. A ver, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque hay muchas empresas en este país que abusan de la temporalidad. Se ha modificado con la reforma laboral, se ha modificado el plazo. Hay un plazo, básicamente, que pasa. Antes eran la contratación en de 24 a 30 meses, de 24 a 30 meses, que es lo que existía anteriormente, es decir, en un periodo de 30 meses. Si teníamos 24 donde el contrato, hubiesen habido contratos sucesivos, se podía establecer que el contrato pasaba a ser con carácter indefinido, y eso se reduce. Eso se reduce. Se reduce porque ahora el marco legal es de 24 meses, ¿vale? Y dentro de estos 24 meses, si nos pasamos de 18 meses con contratos sucesivos temporales, ¿vale? De 6 meses en 6 meses, automáticamente el contrato pasará a ser de carácter indefinido. Bueno, y eso, lo que tenemos que tener claro es que esto sea para el mismo puesto de trabajo o sea para puesto de trabajo distinto, ¿eh? Y sea para la empresa directamente o para empresas del grupo de empresas, ¿eh? Si dentro del mismo grupo. Y se incluyen también, evidentemente, los supuestos de subrogación empresarial, ¿eh? Espero que esto haya quedado claro, ¿de acuerdo? Si no, luego en el turno de preguntas lo vuelvo a aclarar. Régimen transitorio. Régimen transitorio. A ver, régimen transitorio, que esto también es una cuestión que creo que va a interesar bastante a las empresas. ¿Qué pasa con los contratos que había antes, los que hay ahora? ¿Cómo queda todo esto? Bueno, esto va un poco con la vacatio legis, esta que veíamos, el periodo de adaptación que hay del 1 de enero del 2022 al 30 de marzo del 2022. Bueno, vamos a ver cuál es el esquema general de este régimen transitorio. ¿Qué sucede con los contratos de obra y servicio concertados con anterioridad al 1 de enero de 2022? Los contratos celebrados en virtud del artículo 15.1a del Estatuto de los Trabajadores en la redacción anterior a la reforma y que se encuentren celebrados antes del 31 del 12 del 2021, o los que se encuentran realizados en virtud del artículo 24 del Convenio Estatal de la Construcción, se aplica su duración máxima de 3 o 4 años. Por lo tanto, los contratos de obra o servicio
que las empresas hayan concertado con sus trabajadores con anterioridad a la publicación de la ley, se aplica la duración máxima que tenían con anterioridad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los mantendremos. ¿Qué ocurre con los eventuales por circunstancias de la producción? Pues lo mismo, exactamente lo mismo, se mantienen hasta que se finalicen, ¿de acuerdo? Me refiero siempre a los que se hayan concertado con anterioridad a la publicación de la normativa. ¿Y qué sucede con los contratos de interinidad? Pues lo mismo, insisto, contratos anteriores a la publicación de la ley hasta el fin de la causa que dio lugar a la interinidad se mantienen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el esquema básico es que todos los contratos que teníamos vigentes, o sea, todos los contratos que habíamos concertado y estaban vigentes con anterioridad a la publicación de la ley, de la reforma laboral, siguen en vigor, ¿de acuerdo? Hasta la finalización del mismo, la que teníamos pactada. Bueno, ¿y qué sucede con los contratos que hemos hecho del 31 de diciembre hasta el 30 de marzo? Porque recordemos, en materia de contratación, lo que os he dicho antes, ahí la vacatio legis en materia de contratación. Por lo tanto, la ley en materia de contratación entra, digásemos, a ser efectiva a partir del 1 de abril, ¿vale? 31 de marzo, ¿vale? Por lo tanto, tener en cuenta que los contratos realizados durante este periodo, que los podemos haber hecho contratos de obra, porque podemos seguir haciendo contratos de obra, que quede claro, podemos seguir haciendo contratos de obra hasta el 30 de marzo del 2022, podemos hacerlos, ¿vale? Podemos hacer todos los contratos que nos establecía la legislación antigua hasta el 30 de marzo del 2022, pero que sepamos que estos contratos que hagamos no podrán tener una duración superior a 6 meses. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Y cómo quedan los encadenamientos de los contratos? Pues bueno, se da aplicación, la nueva regulación se aplicará a los contratos suscritos a partir del 31 del 3 del 2022 y los contratos suscritos con anterioridad a los efectos del cómputo del número de contratos y del periodo y del plazo para la concatenación de contratos se tomará en consideración solo el contrato vigente a 31 de diciembre de 2021. Bueno, seguimos. El gran contrato. El contrato indefinido adscrito a obra, que viene a ser el anterior fijo de obra. Este es un contrato específico para el sector de la construcción. Por lo tanto, todas las empresas que no sean del sector de la construcción, que se olviden de este contrato, porque este contrato no les va a ser de aplicación. ¿De acuerdo? Restauración, hoteles, todo lo que no sea construcción no puede aplicar el contrato que voy a explicar ahora, ¿sí? Pero como sea que sé que hay algunas empresas en estos momentos presentes que son del sector de la construcción, vamos a explicarlo y lo vamos a detallar. Esta es una gran novedad, una gran novedad dentro de la reforma. Hay un cambio un poco de paradigma. Viene a ser un contrato de fijo de obra, pero con algunas mejoras. Es una exigencia por parte de la Unión Europea. Incluso el tribunal los tribunales europeos habían dejado sin efecto prácticamente este contrato anterior de fijo de obra. De ahí que en la reforma se le haya puesto la figura de contrato indefinido adscrito a obra. Por lo tanto, es un contrato indefinido, que lo tenemos que tener en cuenta, pero con unas excepciones concretas. Vamos a verlas. Decía que con la supresión de los contratos por obra o servicio determinado nos encontramos con los contratos indefinidos adscritos a obra, que serán todos aquellos trabajadores que se encuentren contratados de forma indefinida adscritos a una obra determinada.
La nueva norma recoge un procedimiento para los casos de término de la obra, que le llaman extinción del contrato indefinido por motivos inherentes a la persona trabajadora en el sector de la construcción, que lo recoge en el artículo del Real Decreto, el 32/2021, que modifica la disposición adicional tercera de la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación. Por lo tanto, ¿qué son los contratos indefinidos adscritos a obra? Pues son aquellos contratos, son aquellos que tienen por objeto tareas o servicios cuya finalidad y resultado estén vinculados a obras de construcción. Insisto, sector de la construcción, teniendo en cuenta que las actividades establecidas en el ámbito funcional del convenio general del sector de la construcción. ¿Son todos los trabajadores? No, no son todos los trabajadores. No todos los trabajadores del sector de la construcción pueden ir con el contrato de obra, ya que los trabajadores de estructura no se consideran indefinido adscrito a obra. ¿Qué ocurre cuando finaliza la obra? Pues aquí, bueno, aquí es cuando va a empezar la polémica sobre este tipo de contratos. Determina la obligación para la empresa en caso de efectuar. La empresa tiene la obligación de efectuar una propuesta de recolocación, previo desarrollo de un proceso de formación a cargo de la empresa. Bueno, la redacción de la ley, tal como viene redactada, plantea una serie de dudas, pero a mí la lógica me llega a pensar de que esa obligación impuesta de recolocación, de ofrecerle la recolocación, será única y exclusivamente si tenemos una obra para recolocarlo. Si no tenemos obra para recolocarlo, es evidente a mi entender que no tendré la obligación de hacerle la propuesta de recolocación. Luego lo veremos, porque es que la propia ley luego lo regula cuando hace todo el tema de la extinción, de la comunicación de la extinción al trabajador. ¿Cuándo debe realizarse el proceso formativo? Pues al acabar la obra o con carácter previo. Cuando acaba la obra, debemos ofertarle al trabajador la recolocación, y esa recolocación tiene que ir acompañada de un proceso formativo si el trabajador lo necesita o lo requiere. ¿Y cuándo se considera finalizada la obra? ¿Se entenderá finalizada la obra o servicio? Pues primero a la terminación real, verificable y efectiva de los trabajos desarrollados por esta, cuando hay una disminución real del volumen de la obra por la realización paulatina de las correspondientes unidades de ejecución debidamente acreditada, o la paralización definitiva o temporal de entidad suficiente de una obra por causa imprevisible para la empresa y ajena a su voluntad. ¿Tengo que comunicar la finalización de la obra? Sí, como hacíamos hasta ahora. Se tiene que comunicar. Pero claro, aquí hay una novedad importante, y es que cuando finalice, que no sé, sinceramente no sé cómo esto se va a acabar de organizar. Estamos todos a la expectativa de que publican, sobre todo por parte del sector de la construcción, de este aspecto que ahora comentaré, porque la ley dice que se debe de poner en conocimiento a la representación de los trabajadores, que me parece muy bien, sí, pero el tema de que se tenga que comunicar también a la comisión paritaria del convenio y, en defecto de representación legal, a los sindicatos representativos del sector en el plazo de 5 días, bueno, me parece un poco extraño, pero bueno, esto es una novedad y veremos a ver cómo lo configuran y cómo lo establecen. Bueno, en la propuesta lo que tenemos que tener claro es que en la propuesta de recolocación tendremos que poner lo de la ubicación de la obra nueva, donde está, la fecha de incorporación y las acciones formativas que tiene que desarrollar el trabajador. ¿Existe un periodo para el ofrecimiento por parte de la empresa? Pues sí, la propuesta de recolocación se someterá a la aceptación del trabajador con 15 días de antelación antes de finalizar la obra. Antes de finalizar la prestación de servicios en la obra, me refiero. ¿Y qué puede hacer el trabajador cuando recibe el ofrecimiento por parte de la empresa? Bueno, una vez efectuada la propuesta de recolocación, el contrato se puede extinguir por motivos inherentes a la persona trabajadora cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: rechace la recolocación, que tenga una cualificación inadecuada tras el proceso de formación, o en definitiva que no existan obras en la provincia.
¿Tiene que preavisar el trabajador? ¿Y qué pasa con la empresa? Pues sí, el trabajador en caso de rechazar la recolocación debe comunicarlo por escrito en el plazo de 7 días desde que recibe la comunicación empresarial. En los otros casos de extinción será el empresario quien preavise con 15 días. Vemos que el plazo es distinto en función de si el trabajador rechaza o si es la empresa la que le comunica que no puede continuar. Y la indemnización, bueno, la misma que había para los fijos de obra, indemnización del 7% sobre conceptos salariales devengados durante la vigencia del contrato o la superior establecida para el convenio colectivo del sector de la construcción. Bueno, vemos un poco unas novedades, vemos en este tipo de contrato una serie de novedades un poco raras, perdonadme la expresión, pero bueno, se ha legislado así, pues así lo llevaremos a cabo. Vamos ya con el tema de la subcontratación y la modificación del artículo 42 del tema del Estatuto de los Trabajadores. El tema de la subcontratación, ¿qué se modifica? En general, se mantiene el régimen vigente de las subcontratas del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores y se establece una nueva redacción a las previsiones, es decir, acogiendo con la nueva redacción las previsiones de algunos convenios colectivos, especialmente el de la hostelería y de la doctrina que existía en cuanto a las retribuciones de los trabajadores de empresas con subcontratistas. Entonces, la pregunta es, ¿qué convenio tengo? Cuando hablamos de subcontratación, ¿qué convenio tengo que aplicar? ¿No? Porque hasta ahora, en la mayoría de casos, se aplicaba el de la empresa para la cual prestaba yo servicios. Bueno, pues a partir de ahora hay un cambio de paradigma